Un saludo para todos los que están viendo el programa Preguntas y Respuestas. Hoy tenemos seleccionadas las que vamos a contestar. La primera de ellas viene de Manuel Ruiz Morales Cortés y dice: querido Samuel, quería hacerle una perfección del código real. Conozco a muchos hermanos judíos mesiánicos, es decir, judíos naturales que creen en Jesucristo. Ninguno usa el supuesto llamado código real, y si traducen del griego, porque saben griego, coinciden con nuestras traducciones. Para nada representa al judaísmo, porque ni el autor de esa paráfrasis perversa pertenece al judaísmo, no es reconocido por éste. Creo que los debería hacer la diferencia entre gentiles vestidos de judíos, diciendo que son más judíos que los judíos naturales, y los judíos mesiánicos, que son judíos naturales y creyentes en Jesús. Sobre esto le puedo decir que, igual que la traducción de aquellos sectarios citados por usted, que usan una traducción corrupta adaptada a su teología, que ha desagradado a Jesús y hecho un grupo de superdotados ungidos, la mayoría de las versiones hechas por grupos mesiánicos, ojo, no todos, porque muchos creen en la divinidad de Jesús igual que nosotros, son traducciones sin criterio científico ni un comité de traducción de expertos del griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo distinguiría entre judíos ortodoxos que no creen en Jesús, judíos mesiánicos que son judíos naturales que creen en Jesús y que el 99% creen en la divinidad de Jesús, mesiánicos que no creen en la divinidad de Jesús y mesiánicos que sí creen en la divinidad de Jesús. Sobre esto le puedo decir, porque conozco muchos hermanos que antes fueron, que la mayoría que entran por el mesianismo no creen en la divinidad de Jesús y terminan apostatando de Jesús y negándolo como Mesías, negando que el Nuevo Testamento sea inspirado y apartándose de la verdad. La pregunta que le hicieron sobre Mateo 28 viene de esa tendencia, porque yo he peleado mucho con sobre todo eso y les he provisto de casi 14 citas de padres de la Iglesia así llamados, citando Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando por la Dida G. Hermano Samuel, esto es una plaga que está arrasando a muchísimos. Yo dejé de combatir con la verdad contra estos porque contra ellos solo hay un arma, la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias por tus perfecciones sobre el mesianismo. Entiendo claramente y concuerdo en que hay judíos de origen judío que creen en Cristo y podemos llamarlos mesiánicos contra los que se llaman de este modo y son contrarios a la verdad bíblica. Gracias por tu afirmación, que el único válido para marcar las diferencias es el arma de la palabra de Dios. Pero quiero añadir algo. Algunos sacralizan todo lo que es judío, como si fuesen el único pueblo que Dios atiende y que es pueblo de Dios, cuando en realidad el pueblo de Dios en el tiempo actual son judíos y gentiles, salvos por gracia mediante la fe, y son más que un pueblo, son un cuerpo en Cristo. Joselito, ¿qué se entiende por el Jesús histórico? ¿Y qué importancia tiene este pensamiento? Bueno, es una distinción que hacen los llamados liberales, distinguiendo, valga la redundancia, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Para ellos el Jesús histórico es el Jesús real, el que vivió como un hombre en su tiempo e hizo cosas que corresponden a un hombre. Y el Jesús de la fe es el Jesús histórico revestido de leyendas y fábulas para hacer de él el Jesús que debe aceptarse como base de fe, pero que en realidad es una invención de la Iglesia. Por tanto, tengamos mucho cuidado. No hay un Jesús histórico y un Jesús de la fe. Hay un solo Jesús revelado en la palabra de Dios, nuestro Señor y Salvador, Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo.
Nuevamente, Joselito, si Dios no puede ser tentado por el mal, cuando el diablo tentó a Jesús, las tentaciones fueron dirigidas a su naturaleza humana. Jesús es Dios hombre. Las tentaciones fueron orientadas al hombre. Por tanto, la experiencia se produce en su humanidad, que es la naturaleza humana del Verbo encarnado. Ruth Jiménez Hernández. Es verdad, Pastor Millos, que Bereshit de Génesis 1:1, cada letra significa una cosa distinta. Además, de ejemplo dicen esto: Beis Res Alep Yoptat. La casa del más alto sacrificio será destruida por la mano del Señor. Esto dicen. Todo eso es más que nada un asunto cabalístico. Las letras de la palabra forman la palabra, y no hay que buscar un sentido oculto en cada una de ellas que llevan a decir lo que el autor quiere decir. La Biblia comienza afirmando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, y no otra cosa. Ruth Jiménez Hernández. Necesito, por favor, su opinión sobre el comentario Strong y el interlineal de Francisco La Cueva. ¿Cuál es mejor? Uno ya lo tengo. Bueno, los dos traducen al castellano palabras griegas de la Biblia. El interlineal de La Cueva traduce el Nuevo Testamento del griego al castellano. Por tanto, es más fácil de usar un interlineal que un diccionario de palabras. Strong es más diccionario y da significados a cada una de las formas de las palabras que aparecen en su texto. Iglesia León de Judá, Las Vegas. ¿Qué opina del alma inmortal? ¿Es bíblico decir que el hombre que muere en Cristo está en un paraíso consciente, disfrutando, y por el contrario, el no creyente sufriendo? Es correcto, puesto que así lo enseña la Biblia. ¿Basta el ejemplo del rico y Lázaro o la afirmación del apóstol Pablo? Para el apóstol Pablo, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero no hay duda ninguna que Cristo, que no miente, dijo que el rico despertó, es decir, se encontró, apareció después de esta vida en un lugar de sufrimiento, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Elías Jiménez. ¿Qué opinión le merece la hipótesis documentaria? Conozco a sinceros creyentes que la sostienen. Sin embargo, ¿esa hipótesis no niega la inspiración de las Escrituras? Mira, es muy largo y sería difícil de contestar en una síntesis todo eso. La hipótesis documentaria lo dice todo en su título. Es una hipótesis que, como sabes muy bien, es la suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. La hipótesis documentaria es un invento de los liberales para apoyar la no historicidad de la Biblia y, por consecuencia, negar la inspiración bíblica. Es la teoría del no. De modo que ellos dicen: Moisés no escribió el Pentateuco, Pablo no escribió toda la epístola a los romanos. Las fechas de los libros del Antiguo Testamento no son las que se asumen. Los redactores no son, en algunos casos, las personas que se dice, y esto conduce a lo que ellos llaman desmitificar la Biblia, entre otras muchas lindezas de estos señores. La teoría documentaria parte especialmente de la negación del único autor del Pentateuco, y ahí se desarrolló, y asume que hay documentos diferentes que un redactor unió para darles la forma que tienen hoy los libros, pero que no fue escrito por Moisés. Luego, Cristo mintió al afirmar varias veces que los libros de la ley, libros del Pentateuco, son de Moisés. O tienen razón ellos, o dice mentira Cristo, y esto es muy serio,
de aceptar y de asumir, porque Cristo no dice mentira, no dijo mentira, es imposible que lo hiciera. No hace falta decir más. La teoría documentaria es una manifestación de los que no creen en la inspiración y en la inerrancia plenaria de la Biblia. Elmer Agin, ¿qué opina usted sobre los padres apostólicos? Porque muchos dicen que ellos también escribieron libros y que debemos creer lo que ellos escribieron, ya que ellos vivieron y conocieron literalmente a los apóstoles y que ellos tienen razón en su enseñanza, según dicen los católicos romanos. Los libros inspirados de la Biblia son solamente 66, que son los que tenemos en el canon, tanto del antiguo, canon hebreo, como del Nuevo Testamento, el canon griego. Los padres apostólicos escribieron mucho sobre enseñanzas de los apóstoles, tomándolas de los escritos bíblicos, pero jamás afirmaron haber recibido una revelación nueva de Dios que fuese inspirada, y lo que ellos escribieron no son escritos inspirados, sino comentarios tomados de los escritos inspirados. Baste la lectura de los padres apostólicos para apreciar que la enseñanza de ellos es la misma enseñanza de los apóstoles y es la misma enseñanza bíblica. Juan Pedro Gómez Silveira, ¿puede crear una lista para este nuevo estudio y actualizar las otras, sobre todo Primera de Pedro? Así es más fácil repasar. Bueno, paso el mensaje al equipo del canal para que vean si esto es posible. Edudad. El Salmo 26:16 dice en nuestra versión horadaron, cuando el original dice como león. Un apologista judío dice que ese versículo, como tantos otros, están tergiversados para favorecer la interpretación de que el Salmo habla de Jesús. Yo me fijé en un interlineal y tiene razón. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, el problema del versículo es precisar el sentido, porque se puede traducir la frase como desgarraron como leones mis manos y mis pies. Es una traducción. Pero también puede tener el sentido de significar que horadaron las manos y los pies. La misma palabra, si se acepta como verbo, reviste el sentido de taladraron, atravesaron mis manos y mis pies, por lo que hace referencia a la crucifixión. Las antiguas versiones han leído sin duda atravesaron, desgarraron. Los masoretas interpretaron la palabra en las dos formas. Por esta razón, no hay ninguna razón idiomática de peso que impida aceptar la traducción de la Septuaginta en el sentido de agujerear, ya que la misma palabra aparece en Zacarías 12:10 y dice, mirarán al que traspasaron, al que horadaron, al que taladraron, y esto concuerda con las referencias a Jesús. Los que procuran negar a Jesucristo buscan todo cuanto puedan para desprestigiar y poner en duda lo que la Biblia dice de él, olvidándose que los apóstoles los aplicaron a Cristo, esas palabras del Salmo, por ejemplo en Juan 19:37 y en Apocalipsis 1:7. No son deformaciones que los cristianos hicieron para desvirtuar la verdad del escrito del Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Son estos judíos los que están desvirtuando el texto bíblico para negar la deidad de Cristo. Edudad. El texto masorético está manipulado por los judíos en los pasajes que favorece a Jesús. ¿En favor o en contra? No se puede afirmar tal cosa simplemente porque nos lo hayan dicho. Las afirmaciones o negaciones hay que demostrarlas. Adolfo Jiménez. Me he convertido hace 2 años y antes de congregarme en la iglesia en la que estoy, miré por
todas las congregaciones de mi ciudad, pero el hecho de que hubiese pastoras ejerciendo como tal en todas, cosa que desde mi punto de vista bíblico no me parece correcto, me decanté en la que estoy. Pero en mi iglesia creen en el don de lenguas, balbuceos y algunos otros dones que personalmente creo que cesaron. ¿Qué consejo me podría dar? Porque estas cosas chocan conmigo y siento que no encajo. ¿Debería dejar de congregarme? No es bueno dejar de congregarse, porque la Biblia lo enseña con toda claridad en Hebreos 10:25. Mi consejo personal es que sigas investigando, porque con seguridad encontrarás una iglesia bíblica, si no en tu misma ciudad, si es pequeña, en el entorno a donde puedas llegar fácilmente, encontrarás una iglesia bíblica cuya enseñanza esté asentada en consonancia con la Biblia. Sigue estudiando la palabra y utiliza algún comentario bíblico que te ayude. Y al liderazgo de la iglesia, plantéale privadamente tu discrepancia y pídele una explicación bíblica. Oro para que el Señor te bendiga en toda esta situación. Agencia Profética 2030. Quisiera saber qué opinión tiene de la versión de la Biblia latinoamericana. Lamentablemente no la conozco. Sé que es de procedencia católica, pero no la he consultado, por tanto no puedo tener una opinión sobre ella. Óscar Lemus, como iglesia, ¿debemos guardar las enseñanzas de la ley de Moisés? Si no, ¿qué hacemos con los 10 mandamientos y el sábado? En ningún modo debemos guardar los mandamientos de la ley ceremonial, pero debemos obedecer los mandamientos del llamado decálogo, es decir, los 10 mandamientos. En cuanto a sábado, ya he contestado esto en el programa anterior. Simplemente reiterar que el cristiano no está obligado ni llamado a guardar el sábado, y que la iglesia primitiva con los apóstoles se reunía el domingo y no el sábado. Óscar Lemus. En la predestinación, Judas tuvo oportunidad de salvación, es decir, pudo haber sido cualquier otro discípulo quien traicionara a Jesús. Mira, no hay respuesta bíblica a curiosidades, pero no es menos cierto que Jesús dio a Judas cuantas oportunidades le hubieran sido necesarias para salvación, como ocurrió con el resto de ellos. Incluso el Señor le preguntó a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48 era un llamamiento a reflexión. No obstante, aquella conciencia estaba totalmente cauterizada. Era un instrumento en manos de Satanás, poseído por él, y de ninguna palabra de gracia halló acogida en esa conciencia cauterizada por el pecado. Era el hijo de perdición anunciado en la profecía y se cumplió así. Vuelvo a insistir que la predestinación es para creyentes, no para inconversos. Para el resto no tengo respuesta bíblica. Ángela Silva. La justicia de Dios es por atribución y no por infusión. ¿Qué significa este pensamiento teológico? Bueno, Ángela, Dios atribuye justicia al que cree, pero no infunde justicia, porque nadie la puede alcanzar por sí mismo. Ángela Silva. En la iglesia se puede vender lotería de Navidad, ropa, etc. El pastor, juntamente con los ancianos, lo tienen que prohibir. Mira, la iglesia no es un mercado. En ocasiones se venden algunas cosas para destinar la recaudación a fines espirituales, obra misionera, alimentar a los pobres, en fin, todo esto que tiene que ver con la obra social. Lo que no se puede vender en la iglesia es lotería de Navidad por la connotación con el juego. Pregunta a los líderes de tu iglesia su opinión y que te den sus razones para ello. Antonio Fernández Heredia. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿fue literalmente o en visión? La tentación de Jesús fue literal
porque en ella actuaba el tentador. Cuando se dice que fue llevado a un monte alto, al pináculo del templo, probablemente se refiera a una visión que el tentador puso delante del Señor. Antonio Fernández Heredia, ¿en el milenio nacerán niños? ¿Los que pasan de la gran tribulación entran con un cuerpo de carne? En el milenio, los que sobrevivan a la tribulación y a los juicios entrarán como son, como hombres naturales y mujeres naturales, no con cuerpos transformados o glorificados, sino con las relaciones propias de los hombres. Por tanto, siendo hombres, nacerán niños en el milenio. Con esto hemos llegado a la última pregunta del programa de hoy. Pedimos vuestra atención para los siguientes y pedimos también que invitéis a otros a suscribirse al programa, porque en él no solamente hay preguntas y respuestas, sino que hay el mensaje devocional semanal, hay el estudio bíblico de la semana y también el mensaje dominical. Que el Señor os bendiga en el resto de los días hasta el próximo programa, si Él no viene antes.